3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Con frecuencia se oye decir de un hecho, una circunstancia o una actitud que eso es un asunto cultural. Sea bueno o malo, positivo o negativo, el comentario va sobre los efectos de la cultura en el hecho, la circunstancia, la actitud. Pero, ¿no les parece a ustedes que todo lo que define, determina, identifica una sociedad es cultural? Todo es resultado de la cultura, no unos hechos, unas circunstancias, unas actitudes. Hasta las actitudes y los hechos contraculturales provienen de la cultura. Sin ella no habría causa para contradecir, disentir, desobedecer, rebelarse. El nadaísmo, movimiento intelectual y literario que entre los años 60 y 70 del siglo XX sacudió desde Medellín, Antioquia, a la moral y la cultura reinantes, no hubiese surgido sin la existencia de la moral y la cultura reinantes en Antioquia, en Colombia, en América. Entonces, somos productos de la cultura, formamos parte de ella. Somos esa cultura que determina nuestros pasos, nuestras ideas y pensamientos, nuestros gustos y disgustos, los éxitos y los fracasos, los miedos que nos detienen, los errores y desatinos que cometemos, las fiestas que celebramos, los dolores de alma. Todo es cultural y está unido a la historia. Y ello pone entre signos de interrogación nuestro concepto de libertad. Y desde luego cuestiona nuestro desprecio por la historia. Desprecio que quizás sea causa de los modos aburridos como nos han contado la historia. Y bueno, así no nos cuenten nada de la historia. De todos modos de ella viene nuestro ser cultural. La cultura es actual y es histórica, pero más que eso es social y es humana, y tiene matices según las épocas, porque es temporal. Se acaba cuando la muerte apaga y cierra todo. Y porque es humana y porque es social, la cultura causa malestar, particularmente en los aspectos del orden moral, de leyes y de normas, disciplinas y preceptos, comportamientos y conductas, creencias y dogmas, imposición de modos y de modas, tendencias que presionan actitudes y decisiones. Porque es social, la cultura no va sin un orden, implica castigos y renuncias, crea supersticiones, y es partera de la guerra. En consecuencia, en muchos aspectos, y para muchos hombres y mujeres, la cultura cuestiona y limita la libertad, cuando no es que la anula. Diríamos entonces que nuestro malestar cultural tiene origen en la relación con el otro. Pero sin el otro, la vida como la conocemos no es posible. No está en ello nuestra gran paradoja existencial, como les pasa a muchas parejas, ni contigo ni sin ti. Es la paradoja humana y está ligada necesariamente a la historia. Hace poco tiempo en mi pueblo Yarumal, en ese norte antioqueño de leche con panela, conversaba con jóvenes y adultos sobre la historia y las historias que todos los pueblos tienen.
Llámense ciudades, villas, municipios, corregimientos, incluso las veredas o aldeas, que en muchos casos son caseríos dispersos, tienen historia e historias. Y al decir historias en plural, me refiero a las historias de la gente, las que hay en la memoria de cada habitante, y claro, a las leyendas y mitos que de generación en generación se han mantenido como elementos culturales que dan identidad a los pueblos. Identidad, así sea mediante el miedo. En aquella charla hacíamos énfasis en la importancia que tiene para la identidad de los pueblos la raigambre de los que en ellos nacieron, incluidos los que emigraron a otras partes, y el arraigo de los que sin haber nacido en ellos, a ellos llegaron y se establecieron. ¿Cómo mantener vivos el raigambre y el arraigo en quienes forman los pueblos para que éstos conserven su identidad y, en consecuencia, se desarrollen, crezcan, no se queden estancados como vieja fotografía de un pasado que nadie recuerda o, peor aún, que nadie reconoce porque no lo conoce? Los pueblos mismos deben hacerlo. Deben impedir que su pasado muera, porque si eso ocurre, mueren ellos. También con el argumento de que la historia es el pasado, mucha gente la desecha, y en particular la historia de su pueblo o ciudad. Bueno, cierto es que el pasado es tiempo ido, frente al que nada podemos hacer. Nada ni nadie puede modificar nada de lo que ya es historia. Y entonces, claro, la atención y preocupación se centran en el presente y decimos de lo que hacemos que lo hacemos para construir el futuro. Es más, suele hablarse de un futuro mejor, lo que es curioso, pues nunca hemos tenido un futuro regular o peor. El futuro no puede tenerse, solo es ilusión, quizás esperanza. Bien, no podemos modificar el pasado, pero podemos tomarlo como espejo para mejorarnos. Con frecuencia se advierte que el pasado es memoria, mientras que el futuro es conjetura. Si el pasado es memoria, puede ser de cierto modo oráculo. A ver, el futuro es suposición, cábala quizás. Hablo del pasado como oráculo, no en el sentido de adivinación, sino de señales, rastros, legados, huellas que hablan y que son el origen de la ya manida advertencia de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No creen ustedes que en muchos aspectos de la cultura la repetimos? Con elementos nuevos tal vez y otras circunstancias, pero con las mismas cadenas. La advertencia sobre el olvido de la historia es aplicable, sobre todo, a las sociedades y a las culturas que las cobijan. Tal vez no conozcamos la historia o la olvidemos, pero la cultura es como la sombra de una sociedad. Durante toda la historia, fundida en nuestro ser social como la sal en el agua del mar, la cultura ha establecido patrones de actitudes y de actos. El que dirán, los juicios y los prejuicios, los celos, la segregación y el esclavismo, la violencia y el crimen con estatus de normalidad, la división de clases, la injusticia y la impunidad, la corrupción. Mirando nuestra realidad con detenimiento, veremos que la corrupción, además de inmoral, es cultural. Consiga plata, mijo, honradamente. Y si no puede, consiga plata, mijo. Tal frase suele citarse cuando se habla del dinero y del poder como fines, sin importar los medios.
haciendo a un lado los valores y las normas, sin los cuales los fines siempre ignorarán la ética. Creo que el pasado es un bien aprovechable cuando nos permite saber qué es lo que no debemos hacer. Y en ese saber lo que no hay que hacer, podemos encontrar los caminos y los modos de lo que deberíamos hacer. Un pueblo existe porque tiene historia e historias. Y éstas provienen de la gente que conformó la sociedad, que construyó la cultura. Gente de la que provienen los que ahora somos la gente, es decir, el pueblo. Para tener raigambre y arraigo, especialmente arraigo cultural, y para adquirir capacidad de transformar la cultura, es preciso conocer y reconocer la historia. Las escuelas y colegios de los pueblos y ciudades deberían tener la historia local como materia académica tan importante como las matemáticas, porque la historia local nos lleva a la historia universal. Si ignoramos la historia de donde están las raíces, nos ignoramos, y el futuro no es ni siquiera conjetura, sino oscuridad. Si conocemos la historia, somos capaces. Y aquí vale citar al educador y filósofo brasileño Paulo Freire, quien advirtió lo siguiente: si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural que no hicimos, que ya estaba hecho, si mediante nuestra intervención hemos sido capaces de agregar algo que no existía, ¿cómo no vamos a ser capaces de cambiar el mundo que sí hicimos? El mundo de la cultura, de la política, de la explotación y de las clases sociales. Es que si no somos capaces de cambiar nada, entonces no aprendimos nada. Como decía el escritor inglés Aldous Huxley, que quizás la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de historia. La historia en Colombia fue una asignatura independiente en escuelas y colegios hasta 1984, cuando la historia fue integrada a un paquete llamado Ciencias Sociales. Luego, en 1994, la historia fue excluida de ese paquete y ya no se vio historia, académicamente hablando, durante 23 años, hasta el año 2017, cuando volvió a ser materia independiente en escuelas y colegios. Es materia independiente, pero parece que opcional. Opción que no parece tener mucho respaldo de la voluntad académica. Bien, lo que llamamos cultura no es solo el mundo de las bellas artes, la lectura y el refinamiento. No es solo eso. Cultura es todo lo que un pueblo produce, advertía el pensador antioqueño Estanislao Zuleta. Entonces, creo que todo lo que somos y hacemos en cuanto pueblo, comunidad o sociedad forma parte de la cultura. En ella entran las costumbres, las tradiciones, el modelo educativo, los emprendimientos, la familia, las creencias, las artes y los artistas. Forma parte de lo cultural el idioma y el uso que le damos. El modo como en ese uso intervienen los intereses, los miedos, los deseos, los prejuicios, todo ello causado por las diversas expresiones, posturas y actitudes que la cultura siembra e impone. Están en el ancho ámbito cultural la política y todo lo que de ella se desprende según nuestra forma de ser sociedad. Es terreno de la cultura la economía, los modos como la manejamos, la especulación que suele enturbiarla en beneficio de unos sobre otros.
Los noticieros de televisión suelen tener un segmento llamado cultural o de la cultura. Bien mirado, todo el contenido del noticiero es producto de nuestro ser social cultural. La sociedad y su historia son el río. La cultura es el cauce que define la ruta del río. Ahora es preciso ver, porque la realidad así lo muestra, que hay culturas que crean y las hay que copian lo que las culturas creadoras hacen. Y esto sugiere que existe entre una y otra culturas la relación de dependencia y en casos de dominación, lo que habla entonces de culturas fuertes y culturas débiles. Y en los casos de las débiles, las hay que van perdiendo hasta sus palabras, su idioma, es decir, su identidad. Se van hundiendo bajo el peso de la cultura dominante que se empina en los conceptos de potencia y de imperio, y estos en el de yo tengo el oro. ¿No les parece que cuando hablamos de transformaciones, en lo primero que es preciso pensar es en la cultura, lo que otros llaman lo cultural? La cultura es mentalidad, y la lectura impuesta de la historia nos dice que somos un pueblo de conquistados incultos, que tras la conquista tenemos por ancestro la esclavitud y la discriminación de clases y de razas. Un pueblo de pobres, porque cuando nos dimos cuenta de que éramos pueblo, ya los conquistadores le habían dicho al mundo que ellos nos habían descubierto y salvado de la ignorancia. Los que llegaron dijeron que no éramos nadie y que fueron ellos los que nos dieron nombre. Nos amaestraron con la cruz y con la espada y engranaron en nuestras mentes los conceptos de éxito y de poderío. Y si el medio ha de ser la guerra, que sea. Y aún estamos preguntando que por qué nos pasa lo que nos pasa, sin que en materia de justicia nos pase nada. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien para que mejoremos.